A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Buenos días, bienvenidos a Mi Salud, Mis Derechos. Hoy vamos a conversar de vacunas, por eso está con nosotros el doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Y por supuesto nos acompaña la directora de FONASA, Janet Vega. Hola, Janet. Hola, buenos días. Bueno, resulta que este miércoles la presidenta, junto a la ministra de Salud, la ministra de la Mujer, fueron a la escuela Inglaterra en el marco de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y la presidenta dijo: al finalizar mi gobierno, todas las niñas que terminen su enseñanza básica estarán vacunadas contra el virus papiloma humano. ¿Tan así seguro de prometer algo como eso, doctor? Sí, por supuesto. Eso lo prometió la presidenta en su mensaje a la Nación del año 2015 y lo hemos ido cumpliendo. Y terminamos de cumplirlo este año porque este año se vacunan con la segunda dosis de vacuna contra el virus papiloma, los virus papiloma humano, todas las niñas de séptimo y octavo básico, ¿no? Por lo tanto, a partir de el egreso de estas niñitas de octavo, todas van a haber tenido la oportunidad de vacunarse, ¿ya? Son los términos exactos. ¿Son 2 dosis? Son 2 dosis separadas por un año. Ahora, ¿por qué hace la salvedad? ¿Habrán tenido la oportunidad de vacunarse? ¿Porque claro, se pueden negar? Sí, porque la vacuna no se pueden negar legalmente, pero eso ocurre en la práctica. Y las vacunas nunca tienen lo que nosotros llamamos una cobertura de un 100%, ¿no? Ni siquiera las vacunas de la infancia, donde llegar al 95% se considera un gran éxito. En el caso de las vacunas de virus papiloma humano, nosotros estamos llegando a una cobertura del 86%, y que es muy buena en el contexto mundial en general, ¿no? Y también, para poner el tema de los rechazos en perspectiva, nosotros registramos el rechazo en un registro nacional de inmunizaciones que tiene la identificación de la persona y que usamos desde hace ya 4 años. Y en ese registro también se anota el rechazo. El promedio de rechazo a cualquier vacuna es del orden del 0,8% de las personas. Y en el caso del VPH es superior, es del orden del 3,8%, llegó un año hasta el 4%. ¿No? Hay razones que explican por qué en el caso de esta vacuna también hay más desconfianza. Claro, ya vamos a hablar de eso, de los temores que puede haber, pero ¿quiénes tienen derecho? Dice, las niñas de cuarto, quinto básico, en fin, ¿de todos los establecimientos educacionales públicos y privados o solamente los públicos? Esta es una vacuna del Programa Nacional de Inmunizaciones. Todas las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones son, por ley, gratuitas para el 100% de la población. Pues esta vacuna se le administra por parte de los centros de salud de la atención primaria, que son la mayor parte de los vacunatorios, a las niñas de los colegios públicos, privados subvencionados o privados de pago, ¿no? O sea, el mismo equipo del mismo consultorio va a vacunar al Grench o al consultorio de la Reina, ¿ya? La vacuna es gratuita para todas las niñas que estén en cuarto o quinto básico. Y en general, los colegios privados, por ejemplo, de pago, ¿aceptan Sí. puertas abiertas? O sea, de hecho, esta era una vacuna que antes del año 2014, que se comenzó a aplicar gratuitamente, estaba disponible en el comercio. Sí. ¿ya? Y que es bien cara. A un costo muy alto, alrededor de 80.000 pesos cada dosis. Y por lo tanto había colegios privados que hacían convenios con la industria que vende vacunas y conseguían mejores precios y vacunaban a sus estudiantes. Tampoco nos pareció a nosotros, en lo que sabemos de ese periodo, haber visto una menor vacunación, por ejemplo, en colegios religiosos, ¿no? Que uno eventualmente podría pensar, porque una vacuna ligada a una enfermedad con mecanismo de transmisión sexual, por ejemplo. Claro. ¿No? Así es que sí, hay colegios que de pronto rechazan, tienden a ser
chicos, ¿eh? Chicos subvencionados y pequeños, ¿no? Y que institucionalmente le ponen dificultades a los equipos de salud para que vacunen en sus establecimientos. ¿Con qué argumentos? Que los padres apoderados dicen que no quieren que les pongan esta vacuna o que se las pongan en el consultorio cuando ellos quieran ir y no que vengan del consultorio a vacunarlas en el colegio, ¿no? O sea, doctor, hay mucho prejuicio, decía usted, sobre esta vacuna. Sí, por supuesto. Y en esos prejuicios tal vez están basadas las críticas que yo he escuchado bastante sobre este plan de vacunación, sobre esta vacuna para prevenir el cáncer cérvico-uterino, que tiene que ver, por ejemplo, con no son de tan buena calidad, no garantizan nada, pueden provocar, desincentivar después el control con el examen del Papa Nicolau cuando ya son más grandes. ¿Qué responde usted a todas esas críticas? Ha habido varios tipos de críticas. Yo separaría aquellas que son de tipo religioso o de ciertas convicciones culturales, ¿no? Esas en general tienden a ser para todas las vacunas. Claro, sí, ya vamos a hablar de eso. En el caso de VPH hay críticas que tienen que ver con que esta es una vacuna que protege contra una enfermedad muy severa, que es el cáncer del cuello del útero, mata aproximadamente 600 mujeres jóvenes en Chile al año, que ocurre después de un largo periodo en que la mujer se ha expuesto a la infección por los virus del papiloma, ¿no? Entonces, una de las críticas viene: ¿cómo saben que mi hija en 20 años más va a estar protegida contra esa enfermedad si todavía no ha pasado 20 años desde que existe la vacuna? ¿Ya? Entonces, eso, claro, aparentemente tiene una cierta racionalidad, pero esta vacuna no se evalúa con ese criterio, se evalúa con la respuesta de anticuerpos que produce y se evalúa también porque la vacuna disminuye las lesiones que se llaman neoplasias intraepiteliales de nivel 2, para decirlo en difícil, pero que son las primeras lesiones del cuello del útero que ya van hacia el cáncer. Son las mismas que a usted le detectan en un Papa Nicolau cuando se hace ese test después de los 20 o 25 años. Entonces está probado que a ese nivel producen la disminución. Por supuesto, no podemos probar hoy día que las muertes van a disminuir en un 70%, porque el 70% de los cánceres de cuello del útero son producidos por estos virus, ¿no? Pero hay muchas razones para esperar que así sea, ¿no? ¿Y solamente a esa edad se puede vacunar? ¿No sirve de nada vacunarse cuando ya se tiene 20 años, 25? Sí sirve, pero la recomendación internacional, particularmente para programas masivos, es que se haga lo más temprano posible antes de que las niñas empiecen la actividad sexual. Pero si bien que, aunque no sea un plan de vacunación, pero me refiero como información de interés. No. Absolutamente conveniente que si una niña, sobre todo si es una niña menor de 25 años, ¿ya?, que no se vacunó cuando pequeña, si los padres pueden, es recomendable que lo hagan. Obviamente no vamos a hacer un programa nacional con esa amplitud de convocatoria, pero se puede usar. Se puede usar, o sea, y no vale la pena. No solo se puede, es recomendable que se haga. Claro, vale la pena invertir tal vez. Sí, yo diría que sí. Una cosa, Ceci, que yo creo que es importante, que el hecho de que una niña esté vacunada no significa que no se tiene que hacer su examen de Papa Nicolau, y eso es bien importante, porque tal como dice el doctor, el 70% de los cánceres se asocian a una infección por papiloma, pero eso significa también que de 100 cánceres, 30 no son asociados a virus papiloma, y por lo tanto esos casos hay que prevenirlos con tomarse el Papa Nicolau, para que si en caso que aparezca un Papa Nicolau positivo, tratar el cáncer en etapas tempranas. Vamos a escuchar música, vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Puedes seguirlos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamar al call center 600-360-3000. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa.
Este domingo estamos, como siempre, con la directora de FONASA, Janet Vega, pero también nos acompaña el doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del Departamento de Inmunización en el Ministerio de Salud. El señor de las vacunas del Ministerio de Salud. Bueno, claro. Estábamos conversando, ¿no es cierto?, sobre la vacunación para prevenir el cáncer del cuello de útero, con esta vacuna que empezó, ¿no es cierto?, la segunda dosis, la campaña. Ahora, ¿se pueden dar efectos adversos, doctor, con esta vacuna? A ver, mira, nosotros ya hemos puesto más de 500.000 dosis de vacuna en Chile, ¿no?, en los últimos 3 años. Y esperamos poner 1 millón de dosis a fines de este año. No, en todo este periodo, durante el primer año, tuvimos 4 casos de niñas que se quejaron de tener un poco de mareo y como que se iban a desmayar, ¿no? Y que no pasó nada y fue pasajero. Y por lo tanto, en 500.000 dosis que ya hemos puesto, no hemos visto más que eso, ¿no? Obviamente hay dolor en el sitio de la inyección y a veces un poco de inflamación. Eso pasa con todas las vacunas inyectables. Ahora, en otras partes del mundo, son 68 países hoy día en el mundo que ponen esta vacuna. O sea, estamos hablando de cientos de millones de dosis, ¿ya? Y tampoco se ha comprobado eso. Hay denuncias, pero que son más bien de asociaciones de otro tipo de problemas, como estos desmayos que pueden ocurrir por situaciones más bien psicológicas de niñas preadolescentes que a veces entre ellas durante el momento de la vacunación se sugestionan y ocurrió un caso en Colombia que le hizo mucho daño al programa colombiano y que también se cita en las redes sociales a las cuales accede la población acá, que en una escuelita de un pueblo rural de una localidad que se llama El Carmen de Bolívar, se produjo como una epidemia de desmayos mientras estaban vacunando a las niñas. Se vacunaron niñas se desmayaron niñas que estaban vacunadas y niñas que no estaban vacunadas, pero todas llegaron al hospital y eso causó una gran conmoción. Apareció en la prensa, tuvo que aparecer hasta el presidente Santos para decir que se iba a investigar, que no era la vacuna. Se hizo un estudio cuidadosísimo. Era una reacción que se llaman psicógenas masivas en el lenguaje técnico de los psiquiatras. Y también de pronto uno ve en las redes sociales que alguien lo asoció con una enfermedad neurológica grave, etcétera. Ninguna de esos efectos están probadamente asociados a la vacuna. Y repito, son cientos de miles de dosis. Esta es la campaña entonces de vacunación contra el virus del papiloma humano. Ahora, si la niña que está en octavo básico tiene la primera dosis y necesita la segunda, ¿qué pasa si ya no va a estar en el colegio? Sí, no la va a recibir. Eso es súper importante porque lo que hemos ido viendo desde el primer año es que ya el segundo año hubo niñas que no se habían vacunado cuando estaban en cuarto, por ejemplo, porque los papás prefirieron esperar a ver qué les pasa a los demás. A veces pasan esas cosas. Y les pusieron la primera dosis en quinto. Entonces, a todas esas niñitas nosotros las vacunamos en el año siguiente. Claro. Tiene que haber pasado 6 meses entre la primera dosis y la otra, al menos, ¿no? Pero el caso de las de octavo que estén en esa situación, es muy importante que los papás el año que viene las lleven a vacunarse al centro de salud que les quede más cercano, ¿no? Consultorio. Porque tienen al consultorio. Aunque no estén inscritas en el consultorio, aunque no sean FONASA. No tienen para qué. El consultorio está obligado, en el caso de las vacunas obligatorias, a vacunar al 100% de la población. ¿Cómo demuestro yo que mi hija no le han puesto la segunda dosis? Por el registro. Porque hay un registro en línea donde se digita el carnet de identidad de la niña o el RUN y el registro permite saber si se vacunó y cuántas dosis tiene. Ese registro es una de las gracias, ¿no? Sí, eso es tremendo. ¿El sistema público de salud? Nos tiran flores hasta en Europa. El otro día a mí me invitaron y hasta los alemanes me preguntaban porque tenían una campaña de sarampión súper grande y la verdad que como las vacunas las administran los médicos privados en sus consultas, entonces saben la cantidad de vacunas que administraron y la cantidad de población que tienen, pero no el registro día a día de los vacunados con su identificación. Entonces, eso en Latinoamérica lo tiene Colombia para Bogotá, lo tiene el Brasil para algunos estados y lo está extendiendo al resto del país. En Argentina también hay un proceso de desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en la provincia de Buenos Aires. Pero
pero ninguno con la extensión que tiene el chileno, así que la verdad que nos vienen a ver y nos invitan. No es una cosa tremendamente difícil desde el punto de vista tecnológico, pero tenemos un sistema de salud que permite que esas aplicaciones sean universales. ¿Y la vacuna que entrega el ministerio es de una marca buena? ¿Hay distintas marcas? Porque también decir, no, ¿sabes qué? La que te vacuna del servicio público es Charcha. Qué buena la pregunta, porque la otra razón por la que hay desconfianza es por los intereses comerciales en juego. Claro. Porque cuando un productor de vacuna ve que el ministerio no ha comprado o no va a comprar su vacuna, no necesariamente reacciona hidalgamente y que gane el mejor, digamos, ¿no? Sino que se trata de cantidades muy importantes de recursos. En el mercado hay dos vacunas, una producida por un productor y otra producida por otro. Nosotros compramos la que tiene 4 tipos de virus, porque aparte del cáncer nos interesa que las niñas se protejan contra las verrugas genitales, que también son causadas por estos virus y que son muy frecuentes con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y la otra vacuna tiene solo los tipos que previenen el cáncer, ¿no? Preferimos esta, que se llama tetravalente, que tiene 4 ¿Y por qué virus. la criticaron entonces? Porque el otro perdió. Entonces se produjo una polémica en los medios, ¿no es cierto? Ajá. Y se produjo reacciones del laboratorio perdedor, por así decir, que le escribió a la ministra, mandó mail diciendo que estábamos aplicando una vacuna que no estaba aprobada para la aplicación en 2 dosis. Pero si eso lo hemos visto mucho en los reportajes. Eso pasa mucho en el mundo donde nos movemos, porque hay muy pocos productores de vacuna en el mundo, la mayor parte son privados. La tecnología que se requiere hoy día para producir vacunas modernas es de muy alto costo, se compran unos a otros. Hoy día son, yo creo que 5 proveedores que se disputan el mercado en el mundo. Hay concentración. Uno solo es indio, que es estatal, ¿ya? Hay otros países que tienen producción para su país, como Brasil, por ejemplo, de algunas vacunas, ¿ya? Argentina hace acuerdos con algunas compañías para producir localmente, pero los productores que más intereses comerciales tienen y los que ganan más dinero y también invierten mucho en la investigación y en la tecnología son privados. Bueno, lo mismo ocurre con los medicamentos, pues claro. Esto de que el doctor X dice que tiene que comprar esta marca, este nombre, porque el otro no es tan bueno, es un poco también muchas veces lo mismo, es decir, es la misma molécula, todo, pero en teoría uno sirve y el otro no. Ahora ya que estamos hablando de esta vacuna, hablemos de las vacunas en general, porque tal vez parezca tonta la pregunta, pero nunca está de más. ¿Qué es una vacuna, doctor? Recordemos. Bueno, una vacuna es un producto que contiene aquella parte de un microbio, normalmente una proteína, ¿ya?, que es la que produce la reacción de defensas del organismo, pero que está suficientemente inactivada o atenuada como para no producir la enfermedad. Entonces, el principio detrás de la vacuna, que ya viene de la China milenaria, digamos, pero que se aplicó más, por así decir, cercano a la época científica, por Jenner en el siglo XVIII, digamos, es ese, ¿no es cierto? Es atenuar el agente de la enfermedad para que produzca las defensas, pero no produzca la enfermedad. Hay vacunas que son vivas, esto es que se mantiene el agente vivo, pero se atenúa mucho con distintos métodos para que no provoque la enfermedad. Hay otras que son muertas o inactivadas, que mantienen un pedacito del virus, una proteína, digamos, o del agente. Claro, ¿no? O hay otras que tienen tecnologías más modernas, que usan los ácidos nucleicos, etcétera. Pero ¿cuáles son las enfermedades que se previenen con las vacunas del Programa Nacional de Inmunización? Usted que es ahí el que manda en esto. Nosotros hoy día tenemos en el calendario vacunas contra 16 enfermedades, ¿ya? Cubiertas por la salud pública. Claro, que van desde las vacunas más antiguas, como la vacuna contra tuberculosis, por ejemplo, ya se van con vacunas contra tétanos, tos convulsiva, difteria, hepatitis B,
enfermedades invasoras por un microbio que se llama Haemophilus influenza, que produce neumonias severas o meningitis. Sarampión, rubiola. Sarampión, rubiola, paperas, en fin. Virus del papiloma humano. Y también en algunos casos, meningococo también en algunas regiones, hepatitis A. Y en ciertos casos también administramos vacunas especiales que no son del programa, pero que se nos pide para personas que las requieren y que las requieren por razones de sus enfermedades de la inmunidad, etcétera. Hay vacunas que nosotros no ponemos en el calendario, varicela, por ejemplo, ¿ya? Pero que si lo necesita un paciente que tiene una enfermedad, le sacaron el vaso, tiene una enfermedad de inmunidad de algún otro tipo, o está en un tratamiento de quimioterapia, etcétera, el programa dispone de ella y se la administra previa justificación de la indicación. Hay que tener en cuenta que dentro del programa de vacunación, del Plan Nacional de Vacunaciones, hay planes que son obligatorios, también que incluso están protegidos, la vacunación se debe cumplir y es obligatoria porque hace parte de los derechos del niño, y un montón de detalles como esos bien importantes. Vamos a ir a comerciales, vamos a seguir conversando entonces con Janet Vega, directora de FONASA, y con el doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi salud, mis derechos. Recuerda que si eres asegurado de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. También a través del call center puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que va a ser enviado a tu correo electrónico. Atienden además todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Llamen al 600-360-3000 o pueden visitar la página www.fonasa.cl. Todo esto que estoy diciendo pueden exigirlo, porque es la obligación de FONASA hacer todo esto. Y ahora más que tenemos página web nueva. Además, bueno, estamos hablando de las campañas de vacunación. Estamos con el doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, Janet Vega, directora de FONASA. A propósito de las vacunas obligatorias, ¿obligatorias por qué? Bueno, que es ahí donde la gente dice, yo no quiero que me vacunen porque claro, yo estoy en contra de las vacunas por esto, por lo otro. Hay toda una cantidad de personas que tienen una postura al respecto. Bueno, la verdad es que usted hoy día puede rechazar cualquier tratamiento médico. Sí. ¿No? Y si la vacuna solo fuera para que usted no le dé una enfermedad, entonces también podría aplicarse esa misma lógica. El problema con las vacunas y la razón por la que son obligatorias es porque no solo interesa la protección individual de la persona, sino la protección de la población entera, ¿ya? Y eso solo se logra cuando se alcanzan coberturas cercanas al 100% de los vacunados, ¿ya? Eso tiene un nombre técnico que es medio de veterinaria, que se llama efecto de rebaño, ¿ya? Eso significa que si uno logra un porcentaje alto de vacunación de la población, incluso en esas condiciones, todos son protegidos de la entrada de la gente, incluso, no puede seguir circulando. Incluso personas que no se pueden vacunar porque tienen alguna enfermedad del sistema inmune, o personas en las cuales la vacuna no resulta efectiva, que puede ser el 3, 4, 5%. No hay vacunas que sean 100% efectivas, ¿no? Aún para usted individualmente. Entonces, esa es la razón, porque éticamente hay un principio de solidaridad con la búsqueda del control de la enfermedad para todos en la población, incluso para los no vacunados, ¿no? Y eso es lo que consagra, por un lado, la ética más aceptada en salud pública y la ley, ¿no? Y de hecho la ley de derechos y deberes del paciente, que es la que sanciona el que usted tiene derecho al consentimiento informado, ¿no? Sí. Establece que hay una excepción en el caso de los programas en donde su rechazo puede significar un daño al colectivo, ¿no? Y eso también está sancionado históricamente en el Código Sanitario de Chile.
Se lo han preguntado 1000 veces, una vez más. Quiere derribar los mitos de las personas que están en contra de las vacunas en general, que no quieren que sus hijos, siendo que esto está normado por la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Sí, que tienen que vacunarlo, y dicen, no, yo no voy a vacunar a mis guaguas, a mis niños, porque le provoca esto, no sé, unas patologías raras. ¿De dónde surgió eso? Eso surge, bueno, grupos antivacunas han existido desde que hay vacunas. ¿Sí? O sea, ahora tienen más visibilidad. Claro, en ese tiempo era porque cómo se le ocurría al señor Jenner que sacaba costras de la viruela de las vacas y las molía y las diluía y después se las inyectaba a los niños, ¿ya? Eso era meterle una enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que Jenner se había dado cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas no les daba viruela. Entonces, porque es un virus distinto, pariente. Entonces, después, cuando vacunas más modernas, la poliomielitis, por ejemplo, se generó también movimientos importantes, incluso en grupos intelectuales o grupos con algunas creencias religiosas o filosóficas, ¿no es cierto?, que les pareció que para una enfermedad tan grave tomar un virus y solo atenuarlo o inyectar incluso un virus que estaba inactivado podía producirles la enfermedad, ¿no? Obviamente las vacunas se ganaron su espacio porque eliminaron enfermedades o las controlaron al punto de que hoy día no existen. Pero entonces, estos grupos antivacunas es que la vacuna no es que le va a provocar la enfermedad, sino que va a generar otras patologías. Bueno, el caso más reciente es sarampión autismo, digamos. Sí, exactamente. Ahora, eso fue un artículo que mostró una asociación que realmente se demostró después que no existía. Y de hecho hubo un retractamiento público de una publicación que es sumamente importante, que es el Lancet, que probablemente es la publicación médica más importante al respecto, de que no hay ninguna evidencia que ligue la frecuencia de autismo con la vacuna antisarampión. Casi echaron al editor, gran polémica, porque publicaron este artículo que después básicamente se mostró que lo que mostraba no era así. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese argumento es usado pero para vacunas en general incluso. Claro, para vacunas en general, y por cierto ya pasó a ser parte como del folclore de los grupos antivacunas, digamos. Y no era correcto el artículo que menciona la doctora Vega, sino que una investigación periodística muy acuciosa de un periodista de The Guardian demostró que había falseamiento de datos, ¿no? Pero ¿cuál sería el interés detrás de eso? Publicar, ser famoso, etcétera, avanzar en la carrera, pero ese doctor perdió el título y el derecho a ejercicio en el Reino Unido. Entonces, así es que sobre la base de a veces pretendidas estudios científicos de asociaciones de vacunas con efectos severos, es que finalmente se va allegando argumentos para estos movimientos, ¿no? El otro Fernando, esto último que hubo, ¿te acuerdas? El timerosal, ¿te acuerdas tú? Que o sea, que el timerosal y que el contenido timerosal en las vacunas, etcétera, y la verdad es que no había ninguna evidencia científica. Lo que era peor aún, el hecho de hacer un cambio de vacuna con vacunas que no tuvieran ni la más mínima traza de timerosal significaba un aumento del costo para el programa brutal, sin ninguna evidencia de que hubiera algún cambio en el efecto, digamos. Y no solo eso, significaba que significaba que esa nueva vacuna podía también disminuir la protección contra otras enfermedades, porque tiene una composición distinta de vacuna contra la tos convulsiva, y los países que han hecho esos cambios hoy día tienen que poner vacunas contra tos convulsiva no solo en la adolescencia, sino en la juventud, que son grupos bastante más difíciles de vacunar, ¿no? Entonces, a veces el expandir información no probada científicamente contribuye a daños importantes de los programas de vacunación y la confianza. Hay grupos antivacunas que lo son por razones religiosas, por ejemplo. Es muy difícil que tú vayas a cambiar una convicción de esa naturaleza. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, los ¿cómo se llaman los de Pensilvania? Los ¿mormones? No. Son grupos con barbas y sombreros grandes que no usan ninguna tecnología moderna. Ajá. Los Amish, ¿ya? Los Amish. Los Amish, que también son importantes en Canadá. ¿Pero en Chile? En Chile no existen muchos de estos grupos, pero hay grupos, por ejemplo, el otro día nos llegó un reclamo de una persona de culto Rastafari, por ejemplo, ¿ya?
son pocos, pero bueno, lo dice por razones religiosas. Es muy difícil que yo le cambie una convicción religiosa. Hay otros grupos con los cuales uno puede conversar en los términos que estamos conversando acá y puede finalmente lograr un convencimiento, ¿no? Y como digo, pasan estas cosas que una niña no se puso la vacuna un año, pero se la puso al otro, ¿no? Okay. Los rechazos no son tan frecuentes, ¿no? El rechazo es 0,8%, como decía. Entonces, nosotros realmente cuando tenemos una situación muy grave de un niño que está siendo realmente expuesto a un daño importante porque sus padres no lo quieren vacunar, podemos, cuando digo podemos, puede el consultorio, puede el hospital, puede el servicio de salud, puede el CEREMI, interponer un recurso de protección, ¿ya? Los tribunales fallan a favor del Estado los recursos de protección de esta naturaleza por las razones que señalé recién y que están en la ley. Y pueden instruir que el niño se vacune, ¿no? Obviamente lo que se hace en ese momento es que se acude a la casa del niño o se espera que llegue y se vacunan la gran mayoría, ¿no? No podemos ir con la violencia a vacunar a un niño, pues eso no lo va a hacer nadie. Claro. ¿No? Vamos a escuchar música, vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos, entonces con la directora de FONASA, Janet Vega, y con el doctor Fernando Muñoz, que es jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. Seguimos poniéndole urgencia a los temas que nos hacen bien. Mi salud, mis derechos. Continúa en Cooperativa. Estamos con el doctor Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, y con Janet Vega, la directora de FONASA. Mi salud, mis derechos, las vacunas es el tema que nos convoca hoy. Quería preguntarle al doctor, hace poco el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que la campaña de vacunación contra la influenza había sido un fracaso, que por eso estaban atochados los hospitales, etcétera, etcétera. Yo conversé con el ministro a propósito de eso, porque yo creo que estaba mal informado, ¿no? Quiero pensar que es así. Los números son muy claros. Nunca en Chile se había protegido con más dosis de vacuna influenza a la población, ¿ya? La diferencia está es que desde el año 2015 nosotros incorporamos un grupo enorme nuevo a la vacunación, que son los niños que tienen entre 2 y 6 años. Antes no se vacunaban. Tampoco se calculaba bien la población de adultos mayores. Se omitían de la población de adultos mayores los mayores de 80, por razones estadísticas, históricas, de que no se podían proyectar las poblaciones a las comunas, cosas así. Y también, hay que decirlo derechamente, porque no convenía hacerlo, porque entonces las coberturas no iban a ser tan bonitas cuando se presentaran, porque en aritmética sabemos que cuando uno aumenta el denominador disminuye la fracción, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hicimos desde el 2015 es que transparentamos la población de adultos mayores y agregamos a los niños. Y por lo tanto, si tú calculas rígidamente la fracción, puedes decir que antes tenías 90% y que ahora tienes 78%, ¿ya? Pero si le aplico la cantidad de vacunas que se ponían en el periodo anterior, voy a decir que hoy día ponemos más de 700.000 dosis más, ¿ya? Por eso digo que nunca se había protegido más a la población. Tenemos las mismas coberturas en los grupos más directamente involucrados, mayores de 65, etcétera, y hemos avanzado en los niños. Entonces, para hacer comparaciones hay que primero conocer los números, y por eso es que yo creo que la gente que hoy día sigue insistiendo que las coberturas de influenza son más malas hoy día que hace 2 o 3 años, no lo está haciendo con buena intención, y algunos a lo mejor están mal informados. ¿Y usted le informó al exministro Mañalich? Sí, le entregué una tabla con los números, él la recibió, me la agradeció, y no sé, pero a partir de ahí yo no le he escuchado crítica. Oiga, a propósito del exministro Janet Vega, esta semana en el primer café, el exministro Jaime Mañalich dijo que el gobierno quiere destruir a las ISAPRES. Y nombró incluso a FONASA, que quiere que todo vaya para FONASA. No sé si hay algo que responder al respecto. Bueno, a propósito de que la ley de ISAPRE no la van a presentar y que no hay voluntad, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que el ministro Mañalich, el exministro Mañalich, ve fantasmas donde no los hay, digamos. Que quieren pasar a un super FONASA, dijo. Confabulaciones secretas, medias maquiavélicas, una serie de declaraciones rimbombantes. La verdad es que nosotros como gobierno nos tenemos que hacer cargo en serio de los problemas reales de salud. En el caso de las ISAPRES nos tenemos que hacer cargo en serio de los problemas reales de las personas que están adscritas a la ISAPRE, no de las empresas ISAPRES. Ese es el problema que tenemos que resolver. Y para resolver ese problema hay 3 puntos que son muy importantes. Primero, tenemos que, si cambiamos la ley de ISAPRE, tenemos que estar dispuestos a que no haya preexistencia. Es decir, que las personas se puedan inscribir en un ISAPRE sin que antes le pregunten si tiene esta enfermedad, es decir, que no elijan a quién sí, a quién no. Segundo, que las ISAPRES se hagan cargo de por vida de las personas, es decir, que no a los 60 años o a los 65, cuando la persona jubila, tiene menos ingreso y ¡pum!, por la vía del alza en los planes para afuera y quedan después de toda una vida que aportaron, sí, quedan sin cobertura. Y tercero, que efectivamente las ganancias estén reguladas, y las ganancias se regulan a partir de primas de que las personas pagan de acuerdo al riesgo comunitario y no a su riesgo individual, es decir, no funciona como un seguro de auto. Esas 3 condiciones son las que se tienen que cumplir para que las personas realmente tengan beneficio, y por lo tanto avanzar en una ley de ISAPRE significa que estamos de acuerdo en esas 3 condiciones básicas, situación que no necesariamente se ha dado. No solamente, y eso también hay que recordárselo al exministro Mañalich, porque si fuera así tan fácil, uno esperaría que durante el gobierno en el cual él fue ministro los 4 años, hubiera efectivamente sido capaz de aprobar la ley de reforma a la ISAPRE que su gobierno impulsó y que no se aprobó por los votos de su misma coalición. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las declaraciones, porque suena bonito que si uno se da un gustito, pero la verdad es que no tienen asidero en la realidad. Bueno, eso en cuanto a materias de polémicas que se dan siempre en estos temas, pero interesante conocer las opiniones de unos y otros. Hay un punto que quería preguntarle a Janet Vega: ¿qué es esto del hospital de campaña que van a que se instaló el otro día, que se inauguró, y por qué en Recoleta? Eso entonces tienen razón los que dicen que el gobierno está beneficiando o privilegiando las comunas cuyos alcaldes son de la nueva mayoría. Sí. En el caso de Recoleta, Daniel Jadwe. Sí, bueno, es bien importante. Primero, este es una iniciativa conjunta con el Ministerio de Defensa, que tiene como objetivo fundamentalmente disminuir las listas de espera que están asociadas a problemas auge. Y ahí tenemos nosotros una lista de los servicios de salud que son los que tienen más patologías auge retrasadas. Y el primer servicio de salud que tiene más patologías auge retrasadas es el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Por lo tanto, por esa es la razón por la que elegimos poner ese hospital dentro de la jurisdicción del Servicio de Salud Metropolitano Norte. ¿Dónde? Donde tenemos más problemas. ¿Dónde tenemos más problemas? En el Hospital San José. Y para eso teníamos que buscar un espacio de no menos de 4.000 metros de terreno que efectivamente quedara cerca del Hospital San José y que pudiera instalarse este hospital de campaña. Y ese terreno está cerca de las cercanías del cementerio, que corresponde a la comuna de Recoleta, por eso lo instalamos ahí. Ahora, si existe esta posibilidad de que el ejército, tengo entendido que una vez al año hace esto, Janet, de prestar colaboración en este tipo de iniciativa, ¿por qué no lo hace todo el año? Bueno, o cada vez que hay problemas, Dios. De hecho, regularmente la Defensa Nacional, a través de todas sus fuerzas armadas, están colaborando con nosotros a lo largo de operativos médicos, de hospitales de campaña, etcétera. Por ejemplo, recientemente también se acaba de hacer este operativo en Isla Pascua, que significó, entre otras cosas, operar catarata en gran cantidad. Luego de que esté en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, hay planes para que vaya a la 4ª región y se instale ahí el hospital de campaña. Es decir, esta es una actividad que hacemos de manera permanente durante todo el año.
Porque este hospital de campaña cuenta con una dotación total de 180 personas, en 3 turnos, en fin, hay médico, dentista, veterinario, enfermero, nutricionista, en fin. Entonces, si están esas personas, si existe esa posibilidad, ¿por qué no son permanentes? Vuelvo a decir, esto es además de sus actividades habituales que nosotros tenemos, convenio, etcétera. Hay este equipo permanentemente está en distintos puntos del país apoyando al Ministerio de Salud durante todo el año. Este personal es personal que está trabajando con nosotros. Pero este hospital de campaña, ¿por qué no haberlo puesto antes de que empezara el flujo de tanta consulta por la influenza para que no se atocharan los hospitales? Insisto de nuevo, el hospital de campaña se pone de acuerdo a una programación que se hace todo el año. Ahora, no es que uno diga, ya voy a instalar este hospital de campaña mañana. Requiere algunas cosas que hacer antes que no son menores. Requiere, por ejemplo, programar los turnos, requiere tener un espacio, requiere personal. ¿Y ese personal sale de otros hospitales? Ese personal es personal, por una parte, del equipo médico del hospital de las Fuerzas Armadas, pero además personal de apoyo que ponemos nosotros del sector público para todo el aparataje que significa hacer estas operaciones, por ejemplo. Doctor, usted que tiene experiencia en hospitales, ¿qué dice? No, yo lo que quería simplemente era aumentar la colaboración. Por ejemplo, se da mucho en el sur, con el buque de sanidad de la Armada, que presta un servicio enorme en la isla de Chiloé y en el archipiélago y en las regiones, sobre todo de Aysén, ¿no? El servicio allá tiene una lancha que es administrada por la Armada y que es propiedad del Servicio de Salud, que hace rondas a puestos muy alejados, digamos, que son por lo demás muy sacrificados los equipos de salud que laboran ahí. Entonces, yo creo que ahí tenemos una cooperación enorme y que además es justo que aquellos recursos que tienen las Fuerzas Armadas, que afortunadamente no se utilizan en aquello para lo cual fueron dispuestos, esto es para situaciones bélicas, digamos, ¿no? Claro. Si están permanentemente, se usen en acompañar los esfuerzos para cubrir a la población más vulnerable, por supuesto. Con lo que reciben de la Ley Reserva del Cobre, por ejemplo. Que estamos en conversaciones, ¿no? Claro. Para ver cómo lo podemos usar de mejor manera. Bueno, le queremos agradecer al doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, por compartir este programa, y también a Janet Vega, como siempre, directora de FONASA. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Chau.